Doctor, ¿qué otro tipo de circunstancias está previsto que puedan ser atendidas a partir de esta ley? Que hoy también enfrenten problemas de logística, porque parecería ser logística, ¿no?, lo que usted está planteando. Sí, es un tema de organización de lo que ya tenemos. Y dentro de las enfermedades tiempo dependiente hay otras que son bastante evidentes también, como las enfermedades cardiovasculares agudas, por ejemplo, los infartos agudos de miocardio, que tanto se discutió en su momento, sobre los IMAE, sobre la necesidad de instalarlos en algunos lugares del interior. Bueno, eso también entraría dentro de esta organización asistencial, porque aún con esos IMAE cardiológicos en el interior hay patologías que requieren de otro tipo de asistencia y que también requieren de ser atendidas en tiempo. ¿Cómo se organizaría la prioridad ahí? Y una cosa más que también, y ya te contesto eso, son los accidentes cerebrovasculares, que también requieren de atención específica para que las secuelas sean menores y que dependen de las primeras horas de atención para instalar determinado tratamiento que no está disponible en todo el país, que no requeriría que esté disponible en todo el país porque sería reproducir recursos materiales e infraestructura de forma innecesaria, pero que requieren de una organización adecuada para trasladarlo en tiempo. Entonces, se requiere... ¿Qué infraestructura se requiere? ¿Me preguntás? No, te preguntaba la prioridad. ¿Qué prioridad? ¿En función de qué? Y bueno, mañana salta el protocolo del sistema de la ley nueva de traumatismo y emergencia, pero resulta que donde le correspondería a ese uruguayo asistirse en el esquema de esta logística y recursos lo más efectivo posible, está colmado, porque es un centro que, bueno, no da abasto en este momento. Bueno, no, está bien, pero ahí justamente porque cada centro no tiene por qué atender a todas las patologías. Entonces, de eso se trata la organización también. Y por eso este proyecto de sistema de atención al traumatizado y emergencias médicas está muy emparentado con otro proyecto que sí el gobierno envió al Parlamento y que esperemos que este año quede aprobado, que es el de los centros de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Que o sea, no todos los centros tienen que hacer todas las cosas. Quizás algunos sí. Alguno en Montevideo, por ejemplo, puede tener toda la gama de recursos humanos e infraestructura para atender todas las patologías. Alguno quizás al norte del Río Negro también lo tenga que tener, pero después puede haber, y por eso es muy importante categorizar a los recursos que se tienen. Saber, este hospital tiene cardiólogo, cirujano cardíaco, y puede atender las urgencias cardiológicas de forma adecuada y en tiempo adecuado. Pero puede ser que un sanatorio que esté al lado de ese otro sanatorio no pueda atender eso porque no tiene esos recursos, pero por ahí tiene un cirujano de guardia, un imagenólogo de guardia, un emergencista de guardia y puede atender a pacientes que tengan traumatismos o algún tipo de lesión por violencia de causa externa. Entonces, esto que parece tan obvio, parece muy obvio. ¿No? Es como ingeniería lo que... Sí, pero es conocer los recursos que tenemos, organizarlos, centralizarlos en una unidad de dirección que conozca todas esas cosas y que haga que las cosas se hagan tiempo y forma. Que no nos suceda como nos sucede a veces en el sector público, que hay pacientes que tienen traumatismo, tienen un siniestro de tránsito y están 3, 4, 5 horas esperando para ingresar a un CTI porque fueron llevados a un hospital que tiene colmada su capacidad. O sea, requiere de conocer instante a instante qué pasa, pero además tener organizado... La atención en general, cualquiera, pero el traumatizado en particular, se asemeja a una cadena. Cada eslabón de esa cadena hace que se pueda correctamente llegar a un buen resultado. Si falla alguno de ellos, difícilmente se pueda llegar a un buen resultado. ¿Qué opinan
desde me vino a la mente en el marco de la rendición de cuentas que uno de los puntos en los cuales había discutido el diputado Fernando Amado del Partido Colorado con el presidente Tabaré Vázquez en el marco de esta rendición de cuentas era aumentar el presupuesto al CEREMA, que es el único centro de rehabilitación del país, de rehabilitación física. Bueno, ni hablar de eso. Y la verdad que se me vino enseguida eso a la mente de lo que demoró y lo que costó eso. Entonces, la verdad que yo celebro enormemente esta iniciativa y espero que la voluntad política esté al servicio de esta situación que realmente es de primer orden para la sociedad en cuanto a la salud. ¿Qué intereses se les ocurre que puede tocar esto y retrasar la salida de esta ley? Porque siempre en el tema salud, contrariamente a lo que uno desearía, están los intereses que son palos en la rueda, ¿no? Ahora, tratando de responder esa pregunta, me asocio a algo que dijiste al pasar, que a mí me gustaría que lo aclares más, porque este proyecto no implicaría más recursos. No. Es decir, como que ya están los recursos asignados, que ya está la fuerza, la logística, los recursos humanos de los que hablaba Victoria. Es cuestión entonces de un nuevo paradigma, da la impresión. Pero entonces, ¿cuáles serían los inconvenientes a los que se vería afrontado algo que no necesita de más dinero? No, y creo que los inconvenientes, y también contestando lo que Victoria preguntaba, tiene que ver con que, bueno, uno empieza a tener que, a veces son egos o celos profesionales o celos institucionales, en la cual hay una institución que no quiere ceder una parte de su asistencia a otra, cuando debería ser lo normal o lo esperable para justamente utilizar de mejor manera los dineros que todos aportamos al sistema de salud. A veces uno tiene que entrar a generar acuerdos entre privados, las emergencias móviles son un ejemplo de ello, ¿no? En cuanto a la capacidad de respuesta, porque el sistema no solo va a la infraestructura, sino a la necesidad de capacitar a sus funcionarios para atender en forma adecuada, a entrenarlos para atenderlos en forma adecuada, a responder en tiempo y forma a los llamados que se requieren. Es decir, empieza a ser un sistema en el cual se empieza a controlar la efectividad asistencial y ahí quizás a veces los intereses privados no van al mismo tiempo que los intereses. El chofer que se duerme porque no puede haber otro que haga el turno, ¿no? Sí, muchas cosas. Se mezclan muchas cosas a la hora de y sobre todo de punta empresarial también, ¿no? Porque hay veces que, bueno, que a la empresa quizás no le pueda ser fácil o de utilidad tener la obligación de responder en determinado tiempo a determinados llamados. No estoy apuntando hacia ninguna en especial, pero que acá hay no solo intereses públicos, sino intereses privados. Y bueno, en ese momento cuando se entra a generar un rol regulador, valga la redundancia, bueno, empiezan a haber intereses que empiezan a poner ciertas dificultades. Pero igual yo quiero ser bien claro. El lentecimiento de la aprobación de esto está en el poder político y que este proyecto no haya sido enviado aún al Parlamento después de 200 días de tenerlo en sus escritorios corresponde al Ministerio de Salud Pública, que creo que además es quien tiene que tomar justamente la iniciativa de apuntar a algo que ha puesto dentro de sus objetivos sanitarios y que entiendo que en algún momento existió la voluntad de profundizar ese camino y que ahora está medio enlentecido. Está bien, doctor, cuidado, perdón, cortita. Uno puede advertir que hay demora, en lo que acabas de decir, por parte de la Secretaría de Estado, del Ministerio de Salud, pero también es cierto que el proyecto como tal también obra, hay diputados que lo tienen, ¿no? Sí, pero tiene que tener iniciativa del Poder Ejecutivo. Este proyecto en particular... Pero hay diputados del gobierno que lo tienen. Sí, claro, lo pueden. Yo supongo que uno podrá llamar al ministerio y decir apurate con esto para mandarlo, ¿no? A eso quería decir. Uno espera y nosotros en particular, digo nosotros porque estuvimos desde la creación del anteproyecto, estamos trabajando con algunos diputados de distintos partidos para que retomada la actividad parlamentaria en febrero, esto pueda impulsarse y ser una realidad. Ahora, corrígame si me equivoco, pero creo que no.
Cuando hay un accidente en Paysandú y trasladamos a alguien hacia Salto, por ejemplo, para ver si existe la atención que necesita el paciente, y nos damos cuenta tal vez que en Salto no existe lo que el paciente necesita, y lo llevamos, se me ocurre, a Fraiventos, y allí nos damos cuenta que no, y bueno, terminamos con el paciente en Montevideo. Todos esos traslados también se cobran. La sensación que a mí se me viene a la mente es que de alguna u otra manera hasta se puede distribuir de mejor manera el dinero y utilizar ese dinero perdido, ¿no? Al margen de la vida que está en riesgo, ¿no? Es un dinero perdido, es un dinero ganado por algunos agentes médicos. Hay que tener cuidado con eso. Ya hemos hablado. Claro, sí, bueno, pero lo considero un dinero perdido porque son traslados innecesarios. Para la comunidad. No, está bien. A eso me refiero. Está bien. Por eso digo, hasta de optimizar recursos estamos hablando. Sin duda que esto optimiza los recursos, mejora el rendimiento del dinero que se destina a este tipo de cosas y sobre todo le otorga equidad a la asistencia. Eso a mí me parece clave, ¿no? Y lo dice en las primeras frases del anteproyecto de ley, que es otorgar equidad en la asistencia a todos los uruguayos que tengan siniestro de tránsito o patologías producto de causas externas o violencia civil. Entonces, todo empezaría por una buena selección justamente de hacia dónde llevar al paciente en el momento. Y por eso es tan importante la emergencia prehospitalaria, por eso es tan importante el primer contacto que se toma y por eso es tan importante la primera hora de atención, o que se conoce más como la hora de oro de atención del paciente traumatizado, que es la que determina lo que va a suceder después. Por eso seguramente es que sin duda los países que tienen sistemas integrados que funcionan a pleno, que ya han pasado por este tipo de procesos, han mejorado no solo la mortalidad y han bajado notoriamente, sino que han mejorado la eficiencia de la utilización de sus dineros, que como decimos, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema al cual aportamos todos los uruguayos dinero y bien utilizado, y se ha avanzado notoriamente, y uno no ve solo la mitad del vaso vacía, pero uno no puede quedarse con lo que ya se hizo solo, sino mirar hacia adelante en algo que, volvemos a repetir, no es un tema de incorporar dinero, de presupuestar, de generar un incremento dentro del presupuesto, sino es de definir una ley que desde el punto de vista político a corto plazo quizás no tenga mayor rédito, porque las consecuencias de esto, los resultados se puedan ver dentro de 2, 3 o 5 años, pero que evidentemente genere un salto de calidad para la primer causa de muerte en menores de 40 años, que eso es un elemento que cualquier sociedad que se quiera a sí misma tiene que entender que debe atacarse firmemente ese tema. Está clarísimo. Doctor Trochansky, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto como siempre. Nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos, ¿escucharon el tema de los carteros?